hiciste un inventario sobre Caracas y comenzaste a hacer un inventario de playas y de parques nacionales, con lo cual, y te pregunto por tu gestión al frente del turismo, porque también estuviste al frente del turismo en Venezuela y de la mano de la gente de ARS, si mal no recuerdo, lideraste unas campañas impresionantes para mostrar a Venezuela lo que es la industria sin humo. Bueno, a Venezuela no, a los venezolanos también, pero sobre todo a los extranjeros para que vinieran a conocer Venezuela. Háblame de esa etapa al frente del turismo y qué cosas se hicieron. Pues mira, Alfredo, ese es mi primer cargo en la administración pública. Yo vengo del Banco Interamericano de Desarrollo y un amigo mío, traje dos amigos, el doctor Antonio Casas, que en ese momento era viceministro de Fomento, luego presidente del Banco Central, copellano, como un amigo mío fraternal, le dijo Caldera, bueno, ahí está Diego Arias en el Banco Interamericano, que ha estado manejando proyectos de turismo, de financiamiento de turismo del Banco Interamericano. Justamente me invitaron, vine, me hicieron director de turismo y presidente de lo que se llamaba CONAUTU, que luego yo la convertí en la Corporación de Turismo de Venezuela. Hicimos nunca había una campaña más grande de promoción del turismo en Venezuela. Una se llamaba Venezuela Suya y otra se llamaba Venezuela, un país para querer. En el cual pretendíamos no solo animar a los extranjeros, sino entusiasmar a los venezolanos que sintieran orgullo por lo que nosotros teníamos y tenemos. Y por eso también hicimos una campaña importante de turismo nacional, porque yo decía que con un venezolano que se quedara haciendo turismo en Venezuela era el equivalente a 3 americanos que venían que gastaban muy poco. Esa es la realidad. Y ahí estuvimos, bueno, yo presidí en ese momento la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, o sea, del mundo, el Organismo Mundial de Turismo. También presidí el Organismo de Turismo de Sudamérica, la SATO. En fin, en ese momento tuvimos una participación internacional en el campo turístico excepcional. Y fue el momento que tuvimos, de acuerdo con la población, el mayor número de turistas que Venezuela ha tenido, el mayor número de vuelos internacionales, tanto en nuestra propia línea aérea, que era Viasa, como las internacionales. Fue una época, Alfredo, de gran resurgimiento. Yo veía el turismo como un instrumento para revalorizar nuestra cultura, nuestra artesanía, nuestra música, preservar el ambiente. Por eso es que yo fui a la primera conferencia mundial de Estocolmo sobre el medio ambiente. No había sino un venezolano importantísimo, Alfredo Ascanio, que era mi queridísimo gerente técnico. No se preocupaban. Por eso hicimos el plan de Canaima con el Departamento de Parques de los Estados Unidos. Porque yo decía, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, ¿cómo vamos a promover el turismo? O sea, siempre he visto al país en su conjunto. Nunca he visto mis cargos como una cosa aislada. Por eso tal vez en las Naciones Unidas yo no me veía como representando a un país pequeño como Venezuela, sino que era parte del mundo, y como ser parte del mundo te da oportunidades y obligaciones para interactuar, por ejemplo, en defensa de los derechos humanos de los bosnios. En Venezuela decían los políticos, oye, ¿qué hace Diego defendiendo a los bosnios? Eso está muy lejos, porque para ellos los derechos humanos se acababan en la frontera con Venezuela. Yo aprendí hace muchos años, desde que estaba en Banco Interamericano, que las fronteras nuestras no se acaban en el Caribe. Diego, acabas de decir un concepto interesante respecto a lo que es tu visión, ¿no? Hablaste de la visión del país, pero desde la perspectiva de lo político también tienes una visión particular de la gente. De hecho, uno de tus libros, el que acompañó tu candidatura presidencial en el 78, casualmente se llama Primero la gente. Háblame de eso, háblame de cómo se vislumbra a una población y se dice primero la gente. Fíjate qué divertido, pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, cosa que no es el caso, pero antes de ayer me conseguí mi libro Primero la gente, y te cuento cómo lo conseguí. Lo compré en Amazon, me costó $25 a mí, porque era lo único que había. Y aquí está usado, donde que estoy pensando reeditarlo, Alfredo, porque desgraciadamente muchas de las cosas que yo planteaba, que era mi visión del país, no es que no hayan perdido vigencia, sino que muchos desgraciadamente se cumplieron. Por ejemplo, en 2 palabras, yo decía, ¿qué país, cómo seremos en el siglo XXI? ¿Cómo será Venezuela? Y yo decía, Venezuela es el único país
en vías de desarrollo que ha logrado reunir los recursos materiales y la libertad. La mayoría tiene libertad sin recursos o lo opuesto. Yo decía, si nosotros aprendemos a usar esto, llegaremos al siglo XXI con un país estable, con prosperidad social, satisfecho internamente de sí mismo. Si no, por lo contrario, perderemos los recursos, la oportunidad y la libertad. Y casualmente, Alfredo, unos muchachos que están haciendo su posgrado en la Católica, en la Metropolitana, me pidieron que le escribiera la introducción a un libro que ellos están haciendo sobre vivir en libertad. Y yo acabo de hacerles la introducción. Entonces yo le digo, mira, yo siempre pensé que libertad no solo una de las palabras más bellas del diccionario, es la más importante de todas. Y sobre eso yo tejía esta cosa de primero la gente, yo le decía, mi anclaje a tierra está basado en una frase que es mucho más que una frase, que es primero la gente, porque indica para mí el humanismo que requiere el manejo de las realidades políticas y que la mayoría, yo diría que los políticos en general, tienen una idea de la grandeza, pero se olvidan que la grandeza de un país no se logra sin su gente y que si tú no pones a la gente primero, las prioridades que tú adoptas en principio van a estar siempre en la dirección a lo que tú quieres obtener. Diego, cuando tú hablas de primero la gente, uno piensa en, bueno, en eso, en gente, casi que piensas en multitudes, casi que piensas en el ser popular. Pero eso no ha sido así en tu caso. Tú fuiste candidato a la presidencia en el año 78 y ciertamente animaste a algunas personas, pero no pasó de un momento de ánimo. Y luego, en el 2012, en esa crisis política avivada por Hugo Chávez en medio de su enfermedad, y no me refiero al cáncer, sino a su enfermedad de poder, volviste a proponer tu nombre en un proceso electoral, esta vez de primarias para escoger un candidato, y tampoco te favorecieron las mayorías, aun cuando el discurso no ha variado. Y no solamente el discurso no ha variado, sino que el diagnóstico no ha variado y se ha ido cumpliendo, casi como para ponerle al final del párrafo, yo se los dije. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es esa desconexión entre el hecho de haber trabajado por Venezuela, haber trabajado en Venezuela para los venezolanos, tener una visión de país, de conjunto, de colectivo, pero no contar con las mayorías? ¿Dónde está el pedazo de la cadena que se rompe? Bueno, yo no te voy a decir que nadie es profeta en su tierra, que será una manera de salir. No, fíjate que en el año 78, con este librito de Primero la Gente, yo fui el único que presenté un programa de gobierno y los empresarios, que eran los que en esa época financiaban a los políticos, decían, este muchacho, yo, que tenía 39 años, es muy inteligente, pero aquí en Venezuela lo que él dice no va a pasar. Yo creo que nos está angustiando innecesariamente. Porque aquí tenemos dos grandes partidos, uno blanco y uno verde, que sabrán lo que hay que hacer para impedir que esas cosas que Diego está diciendo sucedan. Bueno, eligieron a Luis Herrera, ya tú sabes lo que comenzó a pasar en Venezuela, que fue en esa elección. Luego, en el 12, que tú conoces bien, yo sabía perfectamente que no teníamos ni los recursos. En la primera época, el 78, los partidos ocupaban el 91% de las preferencias electorales. Era algo imposible. En el año 11, los que eran gobernadores, como Capriles y Pérez, Pérez llamaban del sur. Pablo Pérez, sí. Pablo Pérez, eran los que tenían los recursos de las subgobernaciones y de los contratistas de sus gobernaciones que los ayudaron, eso no es la menor duda, y tenían esa posibilidad. Yo dije, lo único que yo quiero, como tú sabes, es exponer mis ideas, es tener la oportunidad de ventilarlas, sabiendo perfectamente que no podían tener éxito. No necesariamente las mejores ideas se imponen en los países, pero yo he persistido en un libro que tú cooperaste intensamente conmigo, que es La Hora de la Verdad. Está más que claro esta visión. Yo le he dedicado toda mi vida realmente a servir al país, porque como tú me has oído muchas veces, yo digo siempre que todo lo que soy se lo debo a Venezuela y siempre es una deuda que no puedo pagar.
y por lo tanto hago todo lo que puedo permanentemente, sin esperar que de alguna manera me lo estén reconociendo. En Venezuela es más fácil rebajarte que subirte. Si tú dices, Alfredo, yo digo, fulano tal, es un tipo muy competente, ese está ahí porque es primo del otro, amigo de aquel. A la gente le cuesta, curiosamente, a mucha gente, reconocer el valor de los otros, porque es más difícil ascender tú que bajarte al otro. Y eso hace que en Venezuela se desconozca a muchísima gente. Sí. Yo, por ejemplo, opino algo por ahí y sale un tipo, ¿qué tipo? ¿Qué se le ocurre opinar? Por ejemplo, he opinado sobre Rusia. O sea, y cualquier tipo que no tenga la menor idea te mete una insultada y te dice, cállese, ¿por qué opina desde afuera? O sea, en Venezuela hay un irrespeto por las ideas enorme. En general, porque poca gente expone sus ideas, poca gente escribe. Tú nunca has visto un tipo como Capriles escribir, por ejemplo, no saben un libro. Entonces, en el resto del mundo, los políticos hacen libros, publican, que la gente pueda saber lo que piensan. En Venezuela no hemos sido exigentes. Entonces, las ideas no son realmente valoradas ni apreciadas. Pero, en fin, sin embargo, yo veo... Recientemente, te voy a interrumpir porque, bueno, recientemente hemos visto algunos prólogos escritos por Enrique Capriles y, pues digamos, como la historia tiene sus ciclos y tiene sus altas y sus bajas, pues casualmente, pues pareciera que Enrique Capriles está viviendo en estos tiempos esa dimensión de las horas bajas en las que recibe mucho golpe, en la que además le toca comunicarse con sus seguidores vía redes sociales, como aquellos tweetcams que Diego Arria hizo en el 2011 cuando las televisoras no le daban mayor cobertura. Bueno, más o menos en esa onda anda Enrique Capriles. Diego, pero tú dijiste algo interesante ahorita, y es que cuando alguien está en una posición y de alguna manera destaca, rápidamente se dice, es que eso es amigo de no sé quién, es el primo del otro. Y hay una frase tuya que siempre me llamó la atención, y es que estando con Carlos Andrés Pérez, alguien te dijo, caramba, usted está comenzando muy joven. Y tu respuesta fue, no, yo estoy comenzando muy cerca, bueno, porque mantenías una relación de amistad con Pérez. Háblanos de esa relación de amistad con Pérez, pero a partir de tu mamá. Tú sabes que esa frase fue el Shalirán, que cuando estuvo en Caracas, yo lo había recibido como gobernador y yo estoy hablando con, y él me dijo eso. Yo dije, no, I started very young and very close. Empecé muy cercano. Y es la única vez que hizo sonreír al Chá, que era un tipo muy ático. A mí me caía fatal Carlos Andrés Pérez. Al punto, yo estaba en Washington en esa época, y cada vez que venía a Caracas, mi mamá organizaba una comida y invitaba a Carlos Andrés y a Blanquita. Mi mamá muy amiga de Blanquita. Y yo tratando de acercarme a Pérez, a mí me parecía fatal. Yo regreso a Venezuela, nunca me olvidaré, yo almorzaba en casa de mis padres en la Mercedes todos los sábados, y mi mamá me dijo, tú sabes, Carlos Andrés va a ser presidente de Venezuela, y tú vas a ser uno de sus ministros. Y yo, mira, mamá, ¿cómo se te ocurre? Este tipo es un analfabeto colombiano, mataba gente, me dio un poco de cosas horribles. Y me dijo, no te permito que en mi casa hable así, Carlos Andrés. Bueno, me tuve que ir durante 2 semanas más o menos, no pude almorzar en mi casa. Bueno, al año siguiente se presenta Pérez como candidato a presidente, y yo seguía en la misma posición. Y mi mamá me dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Él sí va a ser presidente y tú vas a ser uno de sus ministros. Y mira, mamá, no voy a pelear más contigo porque me gusta forzar los sábados, pero eso no va a pasar nunca. Al año de esa conversación yo era gobernador de Caracas.